Hola chiquillos, chiquillas, buenos días, buen Hola, lunes. profe. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, eh, nos tocaba el taller integrado. A ver, estábamos haciendo el taller integrado 3.1. Ah, no, pero ese era el evaluado. Estábamos haciendo el taller global 3.4. Módulo 3, taller global 3.4. Ya, ahí está. A ver, este era el de derivadas de orden superior, que eso ya lo vimos, y traía también derivada direccional. Ah, ya quedamos. Ya, de hecho, aquí está el ejemplo que estábamos desarrollando, que sería x cuadrado más y cuadrado en el 1, 1. O sea, sería este de acá. Ya, súper. Entonces, sigamos desde ahí. Entonces, habíamos dicho que las derivadas parciales al final, bueno, de hecho aquí hicimos la demostración, porque, bueno, nos definieron la derivada direccional en la dirección del vector u, ¿cierto? Que era este u que está aquí abajo, en el punto x0, eh, de la función f. Entonces siempre, en el fondo, para calcular una derivada direccional, uno necesita tres ingredientes. El primero, el punto, el x0, ¿cierto? Donde queremos evaluar la función y la dirección. Eh, y entonces, ahí con esas tres cosas uno ya puede hacerlo. Y habíamos hablado que la derivada direccional, en el fondo, el vector u, podía apuntar para cualquier lado, como pensando como un punto de R2. Como un punto de R2, la derivada direccional podía apuntar para cualquier lado. Y en el caso particular, de hecho aquí lo pusimos, acá, ¿cierto? Donde estoy pintando en amarillo, cuando el vector u, que es el que da la dirección, es el 1,0, entonces la derivada direccional en la dirección de ese vector u se transforma en la derivada parcial respecto a x. ¿Ya? O sea que la derivada parcial era un caso particular de esta derivada direccional. Y cuando el vector u1, u2, que de hecho ahí me falta el 1, era el 0, 1, que es decir, el eje y en el fondo, tiene la dirección del eje y, entonces la derivada direccional se transformaba en la derivada parcial respecto a y. ¿Ya? Pero bueno, existe en cualquier otra dirección y de hecho en este ejemplo en específico, que ahora recién lo empezaríamos a hacer, eh, de hecho si quieren este lo podemos tirar abajo, porque en verdad ahí empezamos a hablar de la derivada más que hacer el ejemplo. Nos piden determinar la derivada direccional de esa función, x cuadrado más y cuadrado, en el punto 1,1 y en la dirección del vector 1, 2. Ya, como este vector no es ni el 0, 1 ni el 1, 0, entonces no va a corresponder exactamente con ninguna de las derivadas parciales, sino que va a ser algo intermedio. ¿Ya? Así que démosle. Ya, entonces, ¿dónde está el labio acá? Ya, pues entonces la derivada direccional adaptada a R2 era lo siguiente. Vamos a anotar al tiro en R2. Ah, yo tengo desenchufado.
el lapicito, ahí sí. Eh, la derivada direccional en R2 era la siguiente. La derivada en el vector U de la función f, evaluada en el x0 y 0, que ahora el x0 y 0 sería el 1, 1. Ya, así que démosle al tiro en el 1, 1. Sería igual al límite. Era muy parecido a la derivada parcial, ¿ya? Límite cuando h tiende a 0. Entonces primero iba a la función, evaluado ahí con una suma, ¿cierto? Menos la función evaluada en el x0 y 0 justo. ¿Ya? Ahí al tiro voy a completar lo que iba acá. Aquí el x0 y 0 es el 1, 1, partido por h. ¿Ya? En el fondo lo escribo ahí primero porque hasta ahí es como igual a la derivada parcial. Solo que aquí, en la derivada parcial, uno ponía el 1,1 y después podía sumar más h o en el izquierdo o en el derecho. Acá, como es derivada direccional, uno sumaba un h en los dos lados, ¿ya? Solo que el que sumaba en la primera coordenada era h por la primera coordenada de la dirección, y acá sumaba h por la segunda coordenada de la dirección. Entonces aquí sería 1 más, quizás me va a faltar un poquitito de espacio. Entonces 1 más U1 por H, 1 más U2 por H, menos el punto F de 1. Ya, ahí sí. Y esto partido por H. Esa es la derivada direccional. Entonces, en este caso, eh, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiar este U. Ya, denme un segundito. Vamos a cambiar este U, porque así tal como viene este U, no me sirve. ¿Ya? Vamos a ponerle no U1, U2. Ah, no, 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 no. No, dejémoslo como 1, para no cambiarlo. Ya, pero igual quiero hacerles una observación. En el fondo aquí, este vector, el 1, 2 que viene, no sería directamente el U, ¿ya? Sino que el U es un vector que tiene la misma dirección que el 1, 2, ¿ya? Pero la definición de derivada direccional me pedía que el vector director eh, tenga módulo 1, o sea, tenga largo 1, ¿ya? Por aquí decía. Déjenme pillar la definición acá. Se define la derivada direccional en el punto x0 del vector unitario u. ¿Ya? Entonces, cuando uno ocupa esta fórmula, se tiene que asegurar de que el u tenga la dirección que yo quiero y además que tenga norma 1 o largo 1. ¿Ya? Entonces, en este caso, este u, o bueno, el 1,2, que no le llamemos u, pues llamémosle v. ¿Ya? Este 1,2 no es directamente el u de la fórmula, ¿ya? Sino que tiene la dirección del u, pero yo necesito que el u sea de norma 1, sea unitario. Entonces, u es un vector unitario con la misma dirección de 1,2 del b. ¿Ya? Con la misma dirección que el que llamé b. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes quieran ocupar esta fórmula, tienen que tener ojo, porque el u que pongan ahí, aquí, ahí, ¿cierto? No, a veces no es directamente la dirección que me están dando, sino que tengo que tomar el vector de dirección que me están dando y a veces lo tengo que transformar en uno de norma 1. ¿Ya? Hay un proceso muy estándar para tomar un vector y transformarlo a que tenga norma 1. ¿Ya? Así que en ese caso, o sea, en este caso de hecho vamos a tener que hacer eso. ¿Ya? Entonces, transformemos primero el vector u a uno de norma 1. O sea, el vector b, perdón, a uno de norma 1. Ya que el b, las coordenadas del b son las que me están dando, 1, 2.
a uno de norma 1, pero que tenga la misma dirección. Norma 1 significa como largo 1. ¿Ya? El vector 1, 2 mide más que 1. ¿Sí? El largo de ese vector es más que 1. El módulo, es que, bueno, no sé con qué palabra lo habrán visto, no sé si han visto como módulo, norma, pero todas esas palabras son equivalentes. Norma y módulo se refiere a, al largo del vector. ¿Ya? Entonces transformemos el vector B a 1 de norma 1, largo 1, o módulo 1. ¿Ya? Eh, y bueno, el proceso que hay que hacer para eso es siempre el mismo, es muy fácil. Es tomar el vector B, ¿ya? Y primero le vamos a calcular el módulo, ¿sí? O la norma. ¿Han visto la norma de un vector? Antes de seguir hablando de norma. Sí, profe. Sí. ¿Sí? Ya, bacán. Hablemos de norma, que es como el término más general. Para RN uno en general habla de norma. El concepto de módulo como que es bueno para R2 nomás, pero en general uno habla de norma. Entonces, la norma del vector es cada coordenada al cuadrado, ¿cierto? Que sería 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, y eso en raíz. ¿Ya? Esa es la norma del vector 1, 2. Por lo tanto, la norma de este vector es raíz de 5, que es distinta de 1. ¿Ya? Obviamente, si la norma del vector b les da 1, ocupan ese mismo b para meterlo en la fórmula. ¿Ya? Porque ustedes necesitan que ese vector dirección que metan en la fórmula tenga norma 1. Pero en este caso no tiene norma 1. Entonces hay que tomar otro, pero que se saca a partir de este, pero es muy sencillo. Entonces, el u que van a tomar ustedes va a ser el mismo b, ¿ya? Pero cada coordenada la van a dividir por la norma del b. ¿Sí? ¿Ya? Ese es el que van a tomar. Entonces, en el fondo van a tomar siempre que el vector u sea, perdón, el vector b, generalmente se escribe así, sea el mismo vector b, pero dividido por la norma. ¿Ya? Porque ese vector nuevo, si ustedes toman un vector b y lo dividen por su norma, eso significa que cada coordenada la van a dividir por la norma. Ese vector nuevo va a tener siempre la misma dirección que b, pero va a tener largo 1. ¿Ya? O sea, en este caso, el b es un vector como así, que llega aquí en el 1, aquí en el 2. Entonces mide un poquito más. Y el u va a tener la misma dirección, pero va a medir 1. ¿Ya? Es el u. Y la norma de u va a medir 1. En cambio, la norma del b es raíz de 5, que el raíz de 5 es un poquito más que... A ver, el raíz de 4 era... Bueno, el raíz de 4 es 2, así que el raíz de 5 es 2 y tanto. ¿Sí? Así que este u es un poquito más chico y cumple eh, con que tiene la misma dirección y tiene largo. ¿Ya? Así que este u es el que van a meter en la forma. ¿Ya? No lleguen y reemplacen la primera dirección que les den en la fórmula de derivada direccional, sino que tienen que normalizarla en caso de que, o sea, normalizarla se refiere, se llama este proceso de transformarlo en uno de norma 1. ¿Ya? Tienen que transformarlo en un vector unitario y ese vector unitario lo reemplaza. ¿Ya? Así que ahora tenemos el vector que necesitamos y ahora sí podemos ocupar la fórmula. Luego, entonces la derivada de f en el 1, 1 va a ser límite h tiende a 0, la función evaluada en el 1 más h1, pero h1 era 1 partido raíz de 5 por h, ¿ya? O h partido 5, coma, a ver, que me va a faltar espacio aquí. Coma, 1 más
De nuevo, h partido raíz de 5. Profe, siempre vamos a tener que como convertirlo. En caso, o sea, uno generalmente toma la dirección y le calcula la norma. Si la norma me da 1, no tengo que convertirlo, uso ese, ¿no? Pero si la norma me da distinto de 1, ahí sí hay que convertir. Ah, ya. Gracias. Profe, es 2h raíz de 5, según yo. Sí, sí, sí. El segundo es 2h. Gracias. Toda la razón. Va. Dos h. Claro, porque el segundo tiene un 2 allá. Ya, y eso hay que evaluarlo entonces en la función. Y la función, bueno, la función es sencilla en este caso, eleva al cuadrado las coordenadas del vector que se esté evaluando. Así que sería 1 más h partido raíz de 5 al cuadrado, más 1 más 2h partido raíz de 5 al cuadrado. Menos f de 1, 1. ¿Ya? Evaluar el 1, 1 en la función x cuadrado más y cuadrado va a dar 1 cuadrado más 1 cuadrado. ¿Cierto? Eso, bueno, después va a dar 2. Ojo. Eso es correcto. Ya, ese límite. Bueno, y ahí ya es un cálculo numérico, nomás tienen que elevar al cuadrado, simplificar lo que se pueda, se van a eliminar algunas h y después van a poder calcular el límite de h tendiendo a 0. Bueno, y ahí, este es un límite de una variable, así que tienen todas las herramientas de límites de una variable para calcularlo. Ya, me interesaba más el planteamiento, de hecho aquí si se fijan está lo mismo. Un vector unitario, la dirección del vector b igual 1, 2 sería este, que es el mismo. Así que lo calcularon y les dio 6 partidos raíz de 5. ¿Ya? Y para completar acá vamos a poner así. Puntito, puntito, puntito. Y al final termina dando 6 partidos raíz de 5. Así que esa es la derivada direccional de la función f en la dirección del vector u. ¿Ya? Que es el 1,2. O bueno, tiene la dirección del 1,2, pero es un poco distinto. Profe, ¿puedes subir un poquito, por favor? Súper. Gracias. Ok. ¿Ya? ¿Más dudas? O bueno, ¿alguna duda? Ya. Bueno, obviamente hay que saber calcular la derivada direccional de una función respecto a alguna dirección, pero también es importante la interpretación que esto tiene. Y como la derivada de una función en alguna dirección siempre tiene la misma interpretación, o sea, es la rapidez a la cual va a cambiar la función f, pero ahora en la dirección del vector u. ¿Ya? Porque piensen que ahora ustedes están trabajando con superficies, ¿sí? Entonces, si ustedes en una superficie están parados en un punto específico de la superficie, si ustedes miran hacia distintas direcciones, la función va a cambiar de manera distinta. Puede que hacia algunas direcciones la función sea creciente, en ese caso la derivada direccional va a dar positiva, puede que en otra dirección la función sea plana, por ejemplo, entonces hacia esa dirección la derivada direccional debería darle 0, puede que, no sé, en la otra dirección la función sea decreciente, o sea, vaya bajando, en ese caso la derivada direccional para esa dirección debería darle negativa. ¿Ya? En el fondo, la derivada direccional les dice que si ustedes están parados en ese punto de la superficie y están mirando hacia esa dirección, les va a decir en el fondo cómo va a crecer o decrecer la función hacia esa dirección. Entonces, en este caso, la función f, cuando ustedes están parados en el punto 1, 1, y miran hacia la dirección del vector u, hacia esa dirección la función crece y crece con esta proporción,
que, bueno, ese número, a ver, veamos cuánto es ese número más o menos. 6 partido por raíz de 5. Es 6, o sea, 2,7 más o menos. O sea que si ustedes están parados sobre esa función en el punto 1, 1 y miran hacia la dirección del vector 1, 2, la función o la superficie va a crecer en una proporción de 2,7. O sea, cuando avancen 1, van a subir 2,7 aproximadamente. ¿Ya? O sea, es creciente para ese lado. ¿Ya? Así que, bueno, ahí está ese ejemplo. Esto es una observación en RN, pero la verdad es que la vamos a conversar un poco por encima, pero no vamos a profundizar demasiado. En el fondo nos dice, es lo mismo que ya habíamos hablado, es lo mismo que hablamos acá, arriba. Acá, que cuando el vector, lo que pasa es que a este vector, al vector 1, 0, generalmente uno le llama E1, vector E1. Y el vector 0, 1, uno le llama E2. En el fondo, E1 y E2 son los que siguen las direcciones de los ejes en R2. ¿Ya? En R3, por ejemplo, hay un E1, un E2 y un E3, que sería el 100, 010 y 001. ¿Ya? En R3 está el E1, E2, E3. Y en Rn, en general, tenemos n de estos vectores E. Está el 1 con puro 0, después el 01 con puro 0, después el 001 con puro 0. ¿Ya? Dependiendo en qué espacio están, es cuántos de estos van a existir. En este caso en R2 está el 1, 0 y el 0, 1, está E1 y E2, ¿no? En R3 hay 3, etc. Entonces aquí está en general. ¿Se fijan? Este es el E sub i, que es un vector que tiene puros ceros y tiene un 1 en la iésima coordenada. Entonces ese vector, o sea, cuando estén en Rn y hagan la derivada direccional sobre ese vector, se fijan que aquí está la derivada de f direccional, evaluado en el x0 con la dirección del vector E sub i, entonces eso les va a la derivada parcial respecto a esa variable, que es lo mismo que dijimos antes. Si usamos el E1, nos daba la derivada parcial respecto a x. Si usamos el E2, nos daba la derivada parcial respecto a y. Y en general ocurre cuando son n variables también. ¿Ya? Y lo otro que habíamos dicho, la derivada direccional representa la razón de cambio de la función f en la dirección de ese vector u. ¿Ya? Así que es bien importante. Sí, y bueno, lo bueno también es que existe un teorema para calcular la derivada direccional de una función f de una manera mucho más rápida que usando la definición. ¿Ya? Siempre las derivadas parten, cuando uno ve un concepto nuevo de derivada, siempre se enseña un límite. O sea, las derivadas siempre son un límite. Pero generalmente igual tienen otra forma más aterrizada para calcularla. En este caso, aquí vamos a ver esa forma, que es este teorema de aquí abajo, ¿ya? Pero antes de ese teorema necesitamos una pequeña definición, que es la definición del vector gradiente. ¿Ya? El vector gradiente, bueno, dado una función que tiene dominio contenido en Rn, una función de n variables, ¿cierto? Cuyas n derivadas parciales de primer orden existen en x0. Entonces, dada la función f, se llama vector gradiente de la función f, evaluada en un punto x0, ¿ya? Al vector, bueno, aquí le ponen columna, y les voy a decir por qué, un detalle. Entonces, así se escribe el gradiente. Este triangulito al revés, que es un símbolo griego que se llama nabla, nosotros le vamos a llamar gradiente. Entonces, este triangulito al revés es el gradiente. Entonces, cuando vean triangulito al revés f, eso es el gradiente de f, evaluado en el punto x0. ¿Y qué cosa es el gradiente de f? Como función, es una función vectorial, donde la primera coordenada de la función es la derivada de f respecto a la primera variable, la segunda coordenada de esta función es la derivada de f respecto a la segunda variable, así etcétera, hasta la última variable. O sea, el gradiente es un vector que está conformado por las derivadas parciales de la función en cada una de sus coordenadas. ¿Ya? Por ejemplo,
obviamente que nosotros vamos a aterrizar esta definición a R2 y R3 porque son los que más vamos a ocupar, principalmente en R2. Si f entonces es una x, y, o sea, es de dos variables. ¿Ya? Entonces el vector gradiente de la función f, ya evaluado en algún x0 y 0, va a ser simplemente, si la función es de dos variables, entonces va a tener derivada parcial respecto a x y respecto a y, ¿no? Por lo tanto, el vector va a ser un vector de dos coordenadas. La primera va a ser la f sub x, evaluado en el x0 y 0, y la segunda coordenada va a ser la f sub y, evaluada en el x0 y 0. ¿Ya? Tan sencillo como eso. Y este vector sirve para un montón de cosas, la verdad, el vector gradiente. Entonces, a este vector se le conoce como vector gradiente de f, o gradiente, ¿no? ¿Ya? O sea que cuando hablemos del vector gradiente de f, estamos hablando de un vector en donde las coordenadas son las derivadas parciales de la función f. ¿Ya? Y aquí vamos a ver la primera gracia de este vector gradiente, que es para calcular justamente la derivada direccional. Ya, en este ejemplo, es la misma función de antes, la misma función f. ¿Ya? Es como bien fácil el ejemplo, así que lo vamos a hacer aquí en la slide. Si la f de x cuadrado y cuadrado, estoy escribiendo mal. Si mi función f de x y es x cuadrado más y cuadrado, entonces el gradiente de f en cualquier x y sería, la primera coordenada del gradiente es la derivada parcial de esto respecto a x. ¿Sí? La derivada parcial de x cuadrado más y cuadrado respecto a x es 2x. ¿Cierto? Entonces eso sería la primera coordenada. Y la segunda coordenada, la derivada parcial respecto a y, que sería 2y. ¿Ya? Entonces, si este es mi f, su gradiente es 2x, 2y. ¿Ya? Y después si lo evaluamos, por ejemplo, en el punto 1, 1, entonces cambiar el x, todos los x por 1 y todos los y por 1, y eso obviamente va a dar 2,2, que es lo que aparece acá. Ah, no, pero bueno, aquí lo habían hecho en general también. Ahí está para cualquier x, y, y después aquí lo evaluaron en el 2,2. ¿Ya? Así que es la misma cosa. ¿Ya? Ese es el gradiente entonces. Bueno, si la función es de tres variables, o sea, depende de x, de y y de z, entonces el gradiente va a tener tres coordenadas. Derivada parcial respecto a x, derivada parcial respecto a y, y derivada parcial respecto a z. ¿Ya? Si es de n variables, va a tener n coordenadas el vector gradiente. ¿Ya? ¿Y cuál es la primera gracia del vector gradiente? Este curso lo vamos a usar un montón. La primera gracia que tiene es que nos permite calcular la derivada direccional de una función en una cierta dirección u de una manera mucho más rápida. Fíjense, si tenemos una función de n variables, ya que queremos calcularle su derivada direccional en un punto x0, ya, entonces, para cualquier vector unitario u, la derivada direccional f' de la función f, ¿cierto? En el punto x0 en la dirección u, existe y verifica esta fórmula. Que, bueno, si lo escribimos como nosotros lo estábamos escribiendo en la derivada direccional. ¿Qué nos dice esto? Que la derivada direccional de la función f en el punto x0, en la dirección del vector u, es, bueno, este era el límite de qué sé yo, pero esto nos dice que al final es el producto punto entre el vector gradiente evaluado en el punto donde queremos calcular la derivada direccional, producto punto, con el vector u. ¿Ya? O sea, reduce el cálculo del límite cuando h tiende a 0, de f, de qué sé yo, a hacer un producto punto.
o sea, calculan el gradiente, el vector u se supone que ya lo tienen, hacen el producto punto entre el gradiente de la función evaluada en el x0 con el u, y ese resultado numérico va a ser la misma derivada direccional. Ya, de hecho, ahí está hecho el proceso. Ya se fijan que, entonces bueno, la fórmula definitiva es esta. La derivada direccional de f en la dirección de u. Por ejemplo, si estamos en R2, va a ser así. ¿Cierto? Adaptemos esta definición, este teorema a R2. Y entonces al lado derecho tendríamos el gradiente evaluado en x0 y 0, producto punto con el u. ¿Ya? ¿Qué hice? Ahí. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí está hecho el mismo ejercicio de antes, solo que usando el vector gradiente, porque ahora la derivada direccional de f en la dirección del vector u, evaluado en el x0 y 0, va a ser simplemente eso. Acuérdense que el gradiente nosotros ya lo habíamos calculado evaluado en el 1, 1. El vector gradiente de f evaluado en el 1, 1 nos había dado 2,2. ¿Sí? Y el vector u lo habíamos normalizado y era 1 partido raíz de 5, 2 partido raíz de 5. ¿Se acuerdan? El gradiente de f lo calculamos en el ejemplo anterior y era 2,2, y el vector direccional era 1 partido raíz de 5, 2 partido raíz de 5. Entonces aquí hacen el producto punto entre el vector gradiente con el vector de la dirección. Entonces se multiplica, da 6 partido raíz de 5. ¿Ya? Que es lo mismo que nos dio cuando lo hicimos con el límite. ¿Ya? Así que es mucho más rápido esta forma de acá, para calcular el vector directo, o sea, para calcular la derivada direccional de f en la dirección de un vector u, mucho más rápido con el gradiente. ¿Ya? Pero bueno, igual hay que tener la definición de límite porque en algunos casos este teorema falla. ¿Ya? Porque fíjense que el teorema pide que la función sea diferenciable en el punto. Entonces, en algún caso medio odioso, claramente, podría fallar, entonces hay que tener la definición con el límite. ¿Ya? Pero si su función es diferenciable en el punto, lo pueden hacer directamente con el teorema. ¿Ya? ¿Dudas? Súper. Bueno, igual vamos a dar ahí unos segunditos por si les nace alguna pregunta. O están copiando algo. Ya. Espectacular. Entonces, bueno, aquí están los ejercicios del taller. Fíjense que el primero es verificar que esta función, la logaritmo natural de x cuadrado más y cuadrado, satisface esta ecuación. Esta ecuación se conoce como ecuación de Laplace. La ecuación es que la segunda derivada de f respecto a x más la segunda derivada de f respecto a y, las dos veces, la suma de eso es 0. ¿Ya? Y después hay un ejercicio 2, en donde les piden calcular la derivada direccional de esa función, en el punto 2,-1, en la dirección del vector 4,3. Así que ahí tienen dos opciones, o lo hacen con el límite o lo hacen con el teorema. ¿Ya? Y después otro ejercicio en donde les dicen que les piden demostrar que f tiene derivadas direccionales en todas las direcciones, o sea, si se paran en el 0,0, existe el límite de la derivada direccional en cualquier dirección. Pero sin embargo, aunque si usted intenta demostrar que la función es diferenciable, les da que no es diferenciable. ¿Ya? O sea que este teorema es para probar que
Que en el fondo, aunque existan las derivadas direccionales en todas las direcciones, igual eso todavía no implica necesariamente que la función sea diferencial con el concepto de Rn que habíamos dado. ¿Ya? Así que hagan los dos primeros ejercicios, yo creo. El 3 lo pueden dejar después, ahí la pauta, o sea, la solución del taller ya está subida, así que la pueden mirar después. Hagan el 1 y el 2. Son las 9:08. Son relativamente cortos los ejercicios, así que vamos a dar 6 minutos para que hagan los dos. ¿Ya? Así que a las 9:15 desarrollamos los dos aquí en la pizarra. Ya pueden comenzar, no. Cualquier duda, yo voy a estar aquí atento. Ya, denme un segundito, sí, pongo el video. Pueden iniciar mientras tanto. He vuelto, así que cualquier duda, me avisan. Quedan 3 minutitos para que ya lo hagamos en la pizarra.
Ya, son las 9:15, así que démosles. Ya, el primero entonces la ecuación de Laplace. ¿Les salió a todo esto? ¿Cómo les fue? ¿Pudieron hacer los dos? Yo el 1 nomás alcancé. Lo El mismo 1. yo. Ya, ya está bien. ¿No? Ya, entonces, bueno, verificar que cumplían eso era simplemente, o sea, para el ejercicio 1 hay que derivarnos. Así que si derivamos la función, que es esta, la primera derivada sería f sub x. Ya voy a omitir la evaluación mientras tanto para ahorrar un poco de escritura. Eh, pero hay que saber que esto está evaluado en x, y. La derivada del logaritmo natural siempre era 1 partido por el argumento, ¿cierto? Así que sería 1 partido por el argumento, pero como el argumento también es una función que depende de x, entonces por regla de la cadena vamos a multiplicar por la derivada del argumento, que es respecto a x, y la derivada del argumento respecto a x es 2x. ¿Sí? Esta es la primera derivada recién. Así que la función la podemos escribir así. De hecho, cuando hagamos la respecto a y es como súper simétrico a esto, porque la función es como que simétrica respecto a x o y. Así que podemos después ahorrarnos el otro cálculo. Bueno, la segunda derivada sería entonces fxx. Es derivar esto de nuevo respecto a x. Esto ya no es un logaritmo, ahora es una división. Entonces sería el de arriba derivado, que la derivada de arriba es 2 respecto a x, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por el de abajo derivado respecto a x. La derivada del de abajo respecto a x es eso. Partido por el denominador al cuadrado. ¿Ya? Eso sería. Bueno, aquí se puede simplificar un poco, ¿cierto? Porque al multiplicar ese con ese y ese con ese, nos va a dar entonces que fxx es 2x cuadrado, y acá tenemos 4x cuadrado, ¿cierto? Eso de acá es 4x cuadrado. Entonces 2x cuadrado menos 4x cuadrado sería menos 2x cuadrado, y el 2x cuadrado no tiene con quién restarse, así que quedaría así, al cuadrado. Ya, esa es la fxx. ¿Ya? Y si se fijan, esta función es igual en el fondo respecto a x a como es respecto a y. Así que al tiro de acá podemos decir que la f y y va a ser, o sea, en el fondo si uno deriva ahora respecto a y, va a ser como todo análogo, pues, va a ser todo el rato igual, solo que cambiando la x por la y. Entonces la derivada respecto a y va a ser esto. En el fondo tomar esta función de aquí arriba y cambiar las x por y. Así que la f y y debiese ser eso. No le pongo un implica, no, y eso. Entonces si yo las sumo, se van a ir. Porque se va el menos 2x cuadrado con el 2x cuadrado positivo de acá, el 2y cuadrado positivo con el 2y negativo de acá, y va a dar 0. Entonces, fxx más f y y es 0. Que es eso que está ahí. ¿Ya? Así que se cumple. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Ya. Sí. Entonces, veamos el 2. O bueno, si están copiando, les dejo mejor ahí un momento. Ahora nos piden la derivada direccional de f en un punto específico en la dirección de un vector específico.
Ya, mucho más rápido en este caso hacerlo con el gradiente, ya, más que con la definición. Ya, así que este punto de acá es el x0 y 0. Y este es el u. O sea, bueno, no, este no es el u todavía, este sería como el b. Sí, porque acuérdense que incluso cuando calculan derivada direccional con el gradiente, eh, según el teorema, con el vector que le tienen que hacer producto punto, igual es el vector, pero en versión unitario. ¿Ya? Y es el 4,3 claramente no es unitario. ¿Ya? Así que hay que normalizarlo, o bueno, unitarizarlo, no sé, el concepto que se usa en normalizar. ¿Ya? Así que si llamamos, va, si le llamamos b a ese vector, que es el que todavía no tengo que reemplazar, sino que tengo que normalizarlo, si le llamamos b a este, entonces su norma no es nada 1, es 4 al cuadrado, que es 16, más 3 al cuadrado, que es 9, 16 más 9 es 25. Entonces la norma de este es 5. ¿Ya? Eh, la norma del vector es 5, entonces el u que hay que tomar es 4 quintos, 3 quintos. ¿Ya? Luego usamos la versión unitaria del vector 4,3. Y la versión unitaria sería 4 quintos, 3 quintos. ¿Ya? Es un ejercicio muy sencillo verificar que este tiene norma 1. ¿Ya? Si lo hicieron bien, tiene que darles de norma 1. Ya, para calcular este mono hay que también... No puedo hacer dos cosas a la vez. No puedo hablar y borrar. Ahí sí. Ya, entonces me falta calcular el vector gradiente a esta función, y el vector gradiente lo tengo que evaluar en el 2,-1, y a ese resultado le hago producto punto con este. Entonces, ahora, el vector gradiente de la función f, primero uno lo calcula en un x, y cualquiera. ¿Ya? Como la función, hasta la función la vamos a pintar con verde. Esta es la función. Entonces, la derivada respecto a x sería 8x menos y. ¿Ya? Este sería el f sub x. ¿Ya? O de f de x, como quieran escribir. Y después ahora la derivada de esta función verde respecto a y sería 0 menos x menos 4y. Este sería el f sub i. ¿Ya? ¿Están de acuerdo? Miren ahí la función, miren la derivada. La función es 4x cuadrado menos xy menos 2y cuadrado. Estamos bien, ¿cierto? Ya, entonces ahora hay que evaluarlo, el gradiente, porque este es el gradiente para cualquier x, y. Ahora hay que evaluarlo en el 2,-1. Entonces, 2,-1. El x vale 2 y el y vale -1. Entonces esto sería 8 por 2, 16, más 1, 17. Porque queda menos y, pero el y ya es -1, entonces queda más 1. Menos x sería -2, menos 4y sería más 4y, porque el y es -1. Entonces, -2, -2 más 4. 2.
Ya, ese es el gradiente. Entonces, por el teorema que acabamos de ver, ya que es el teorema que me sirve para calcular la derivada direccional, usando el gradiente en vez del límite, el gradiente, la derivada direccional. La derivada direccional en la dirección del u, de la función f, en el punto 2,-1, es el producto punto, ya, entre el gradiente, evaluado en 2,-1, producto punto, el u. Ya, eso es lo que decía el teorema. Donde este u ya tiene que ser el unitario, por si acaso. Entonces, el vector gradiente es 17,2, y el u es 4/5, 3/5. ¿Ya? Y eso es 17 por 4 partido por 5. Vamos pasos trote. 17 por 4, 68. Ya eso no se puede dividir por 5 de manera entera. Va, no. El resultado del producto punto es un número. Es la suma de multiplicar cada cuadrado. Y 2, bueno, 2 por 3, 6. 68 más 6. 74. Ese es el valor de la derivada direccional. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta? ¿Vamos bien, parece? Ya. Espectacular. Ya, pues, entonces pasémonos al taller siguiente. Ya, ahí después ustedes pueden terminar el tercer ejercicio, que es el taller integrado 3.2. Ya, bueno, yo sé que quedan 13 minutos nomás, así que yo creo que vamos a alcanzar a conversar un poco de la primera parte, pero ya con eso es súper útil. Y después seguimos. Ya, lo que pasa es que esta primera parte tiene que ver con derivada direccional. Entonces, está conectado 100% con lo que estábamos viendo recién. Ya, taller integrado 3.2, que sería el último taller antes de pasar al módulo 4. Ah, aprovechando ahora que dije eso del módulo, anoche les mandé los contenidos de la prueba de mañana, y en el fondo van a ser los primeros 3 módulos. Módulo 1, módulo 2, módulo 3. Es decir, hasta este taller integrado. O sea, podríamos pensar que hasta esto de derivada direccional, gradiente, ¿ya? Eso es lo último que entraría en la prueba. ¿Ya? El módulo 4, que empieza en la clase magistral 4, que en teoría debiese empezar a las 10, pero yo creo que van a empezar pasadito, eso ya no entraría. ¿Ya? Así que todo lo que sea módulo 1, módulo 2, módulo 3, que es hasta este taller integrado, este es el último, que entraría en la prueba. ¿Ya? Eso era una cosa, y lo otro que quería acordarles de los grupos, me ha llegado un puro grupo que está conformado completamente, si no me equivoco, porque tenían los 4 integrantes, así que faltan los otros 2 grupos todavía que se sumen. Recuerden que si no están completos, avísenme los que son y ahí yo los voy juntando, ya, para que queden todos bien coordinados. Eso que es. Ya, así que taller integrado 3.2, hasta acá, hasta este taller entraría entonces para la prueba, que es mañana a las 3 de la tarde. Ya, ahí yo en el correo les mandé, bueno, es un aviso de webcurso que les mando un correo, ahí yo les dejé punto por punto lo que entra. Hasta acá, que es derivada direccional, vector gradiente, etc. Entonces, taller integrado 3.2, los resultados de aprendizaje son utilizar propiedades del gradiente en la resolución de problemas de distinta complejidad y optimizar la derivada direccional. ¿Ya? Eso yo creo que es lo más importante.
optimizar la derivada direccional, en el fondo, recuerden que la situación es la siguiente. Hay una superficie, ¿cierto? En R3, que es dada por una función, y ustedes están parados en un punto de la superficie. ¿Ya? Entonces lo que habíamos dicho es que ustedes pueden mirar, ¿cierto?, hacia cualquier dirección U, y el valor de la derivada direccional, eligen una dirección para allá, por ejemplo. Entonces, el valor de la derivada direccional en esa dirección correspondía a la rapidez de cambio de la función hacia esa dirección. O sea, si la derivada direccional para allá daba positiva, quiere decir que para allá sube la función. Si la derivada direccional para allá dio negativa, quiere decir que para allá baja la función. ¿Ya? Si la derivada direccional para allá dio cero, quiere decir que para allá la función es plana. Al menos en un pedacito. Después para adelante pueden volver a pasar cosas, pero digamos, inmediatamente hacia allá ocurre lo que la derivada direccional diga, según su signo, y su valor también. La cosa es que cuando uno está parado en un punto de una superficie y mira hacia alrededor para ver hacia qué lado la derivada direccional es mayor, por ejemplo, eso uno lo puede saber. Hay un cálculo directo para poder saber cuál de todas las derivadas direccionales me va a dar mayor. ¿Ya? O sea, en qué dirección la derivada direccional va a ser la más grande posible. Y de hecho también se puede saber hacia cuál dirección la derivada direccional va a dar su menor valor. ¿Ya? Porque, bueno, como siempre, uno está tomando estas funciones como para tratar de optimizar o de buscar la forma de obtener el mejor resultado dependiendo del contexto. A veces uno necesita el máximo, a veces uno necesita el mínimo, dependiendo lo que signifique la función. ¿Ya? Y bueno, entonces, acá el teorema importante es este. ¿Ya? Y esta es como la demostración, podríamos decirlo. Ya, así que antes que vamos a ver, yo creo directamente el teorema, después yo creo que vamos a explicar un poco la demostración. Pero entonces vamos a dibujar un poquito la situación para hacerla más tangible. Ya, ustedes están ahí, ahí está su superficie y no sé, ustedes están parados acá. Entonces para acá está el eje X, para acá está el eje Y, para arriba está el Z. Ustedes están parados en ese punto, que este punto, si ustedes lo miran en el dominio, sería un cierto I0, X0. Y, bueno, pero en R3 esto tiene aquí una tercera coordenada Z sub 0. Ya. Entonces, si ustedes están parados en ese punto, ustedes podrían irse hacia cualquier dirección U. ¿Cierto? Ya dijimos eso. O sea, uno puede calcular la derivada direccional hacia cualquier dirección. Ya que en el fondo correspondería a ver cómo es el crecimiento hacia allá, hacia allá, hacia allá, hacia allá, hacia allá y así. Para todos lados. Entonces, hay una de estas direcciones, solo una, que es la que les va a dar con mayor crecimiento, o sea, la que va a tener mayor valor. Que así como al ojo, así como suponiendo cosas, podría, por ejemplo, ser esta. ¿Sí? Que se ve como la que sube más. Y la que se ve de menor valor podría ser, por ejemplo, esta, como la que se ve que sube menos. Entonces lo que nos dice bueno, esta es la función f, o z igual a f de x, y. Ya aquí lo estamos viendo en R2, pero obviamente el teorema se da para Rn. El teorema dice lo siguiente, entonces. Dada la función f, ya una función que es diferenciable en el punto x0, acá el x0 sería, como siempre, el par ordenado de x0, y0. Ya, entonces, si el gradiente de la función evaluada en ese punto, ya porque aquí existe un gradiente igual, acuérdense que el gradiente es tomar la función, derivarla, el vector gradiente se puede evaluar en cualquier punto. Entonces, si el vector gradiente evaluado en ese punto, es decir, en el x0 y 0, si ustedes evalúan el gradiente y les da que no es puros ceros, entonces se cumple este teorema que les dice que el valor máximo de la derivada direccional de f en x0 vale eso, la norma del gradiente.
O sea, la norma del gradiente da el valor máximo que toma la derivada direccional. O sea, la derivada direccional en ninguna dirección va a dar mayor a este número. Este es un número, pues. ¿Ya? Y además nos dice en qué dirección se alcanza esa derivada direccional. Y la dirección en la cual se alcanza ese número es en la dirección del vector gradiente. ¿Ya? O sea que cuando el u, en el fondo eso nos está diciendo que cuando el vector u tiene la dirección del gradiente, el gradiente que es este, ¿ya? Entonces la derivada direccional es máxima. La derivada direccional de en esa dirección, que es la dirección del gradiente, es lo mayor posible. ¿Ya? Eso es como en palabras simples. Si el vector direccional u tiene la misma dirección del gradiente, o sea, apunta para donde apunta el gradiente, entonces la derivada direccional hacia esa dirección va a ser lo más grande posible. En cualquier otra dirección que apunte el vector u, siempre la derivada direccional hacia ese lado va a ser más chica que el valor que toma hacia donde apunta el gradiente. ¿Ya? O sea que aquí este vector u apunta para donde apunta el gradiente. Podría ser el gradiente si es que el gradiente tiene norma 1, pero el gradiente podría tener otra norma. Pero apunta para allá, apuntan para donde mismo. ¿Ya? Solo que el u siempre es la versión de norma 1, pero el gradiente apunta para allá. Ay, no quería hacer eso. ¿Ya? Entonces, supongamos que el gradiente es de ese tamaño, un poquito más grande. Entonces el vector u se apunta para allá mismo, pero en versión norma 1. O sea, en el fondo el gradiente les dice qué vector u tienen que tomar para que la derivada direccional alcance su máximo valor. Ese sería el gradiente. Evalúan el x0. Acuérdense que el gradiente es un vector. Y es un vector que cambia. Si nosotros nos paramos en distintos puntos de la superficie, o sea, en distintos x0, y0, el gradiente va dando distintas cosas. Acuérdense que el gradiente es una función que depende de xy en la primera coordenada y es una función que depende de xy en la segunda coordenada. Entonces, si yo voy cambiando el xy en distintos puntos, el vector gradiente va cambiando también. ¿Ya? Entonces, bueno, y también nos dice cuándo es mínima. ¿Ya? El valor mínimo de la derivada direccional es menos la norma del gradiente y se alcanza en la dirección contraria al gradiente. ¿Ya? Entonces, por eso aquí yo el dibujito lo hice, obviamente, sugiriendo eso, porque si el vector gradiente apunta para donde está este vector verde, el vector menos gradiente apunta para acá. Entonces, hacia acá es la dirección mínima, y al otro lado sería la dirección máxima. Ya, es muy importante este teorema. Ya, o sea, aquí le estamos encontrando una segunda gracia al vector gradiente. O sea, que el vector gradiente no solo me sirve para calcular el valor de la derivada direccional, sino que además me dice en qué dirección la derivada direccional es máxima, que es en la dirección del gradiente, en qué dirección la derivada direccional es mínima, que es la dirección de menos el gradiente, y nos dice también cuánto vale la derivada direccional máxima y cuánto vale la derivada direccional mínima, que es la norma del vector b, o sea, la norma del vector gradiente, perdón, o menos la norma del vector gradiente. ¿Ya? De hecho, este teorema igual es bien lógico, ¿ah? Y es por lo siguiente, vamos a ver. ¿Se acuerdan que la derivada direccional en la dirección del vector u de la función f evaluada en x0 y 0? ¿Se acuerdan que esto se podía calcular con el gradiente? ¿Sí? Si uno lo calculaba con el gradiente, esto era el gradiente por u.
¿Sí? Esta era la forma de calcular la derivada direccional usando el gradiente. Entonces, en el fondo, ¿qué nos está diciendo este teorema? Que cuando este vector u sigue la misma dirección del gradiente que está puesto al lado, entonces esto va a dar lo más grande posible. O sea, si el u, en el fondo, sigue la misma dirección de este producto va a ser lo mayor posible. ¿Ya? Y si este u sigue la dirección contraria al gradiente, que sería la dirección de menos el gradiente, entonces eso va a dar el valor más chico posible, más negativo posible. ¿Ya? Y cuando el u tiene la dirección del gradiente, entonces este resultado va a ser la norma del gradiente. ¿Ya? Y cuando este u siga la dirección de menos el gradiente, entonces este resultado va a ser menos la norma del gradiente. ¿Ya? Eso es lo que nos está diciendo el teorema en otras palabras. Ya, pero bueno, ahí hay un ejemplo que lo vamos a hacer a la vuelta. Y después de eso, nada, terminamos el taller. Este es un taller integrado. Hay que ver la relación entre el gradiente y el plano tangente, y después ahí están los ejercicios. Después ya vendría la clase magistral 4, que puede que se nos pase para mañana, pero no hay problema tampoco. Ya, eso. ¿Alguna duda antes de cerrar? ¿Estamos bien? Ya, súper. Entonces nos vemos a las 10. Que estén bien.